Hola. Bueno, ya estamos como llegando al final, al cierre. Estamos todas, todos, todes ya bastante, ¿cómo es? Movimentados, como decía Miriam, mi tocaya. Pero bueno, nos parecía este momento importante porque la idea es poder recuperar, y por eso hay un informante por eje, recuperar qué es lo que se presentó, se estuvo discutiendo en realidad, en los 7 ejes. Nosotros presentamos 8. ¿Podés poner la última, por favor? Nosotros propusimos desde la comisión, y esto es algo a revisar, y también este es un momento que sirve como balance, 8 ejes para tratar de cubrir el amplio espectro. Y quiero comentar que del último eje no va a haber informante, del eje 8, porque se presentaron solo 3 trabajos. Y señalar en relación a este eje que sí hubo trabajos de educación popular que ingresaron por otros ejes, pero lo que nos preocupa y queríamos señalar es que no hubo trabajos de todo lo que tiene que ver con el tema de la educación ambiental. Bueno, en el caso de Argentina, en el gobierno anterior se sancionó una ley de educación ambiental integral, pero bueno, obviamente no hace falta decir que en un gobierno terraplanista el tema del medio ambiente poco importa, pero sí como llamar la atención, y creo que este espacio nos tiene que servir también para ver temas de vacancia, áreas que queremos, bueno, sumar, invitar a que se sumen este espacio de ALIE en esta construcción latinoamericana que estamos caminando con tanta alegría, tanta energía y tantos desafíos. Entonces, sin más, lo que vamos a hacer, hay 7 minutos para cada eje. De los 7 ejes, como para poder cumplir con el tiempo, no voy a presentar con todo su currículum a cada uno de las y los informantes, así que vamos a comenzar con el primer eje, políticas. Volvemos al eje 1, vamos a ir poniendo cada uno qué es lo que habíamos convocado, qué temas habían en cada eje: política y políticas educativas, dimensiones locales, nacionales, regionales, globales de lo político en la educación. Invitamos, la informante es Guadalupe Olivier Teles, de la UPN México, y también de la comisión organizadora de ALIE. Gracias, Lupita, y el tiempo es tuyo. Perdonen, voy a ser tirana con el tiempo. Muchísimas gracias por la paciencia, ¿no? Creemos que esto es muy importante. Voy a ser lo más breve posible y además considerando que por los tiempos tendré que hacer una exposición muy general de lo que se encuentra dada la riqueza, ¿no? Que hay internamente, y considérenlo así. Bueno, lo primero que tengo que decir es que participaron en este eje 4 países: Argentina, Brasil, México y Ecuador, con 38 ponencias de 68 autores, autoras, coautores, coautoras, en 7 mesas de trabajo. Al parecer es el eje donde hubo más contribuciones, pero sí quiero decir que al mismo tiempo encontramos asuntos transversales en las diferentes mesas, que es algo que también vamos a considerar al final. En este sentido, las principales temáticas versaron en torno a problemas sobre la democratización educativa relacionados con la dimensión política de las políticas educativas. Esto es bien importante subrayar. Esto es como principal, lo cual mostró un predominio también de trabajos centrados en el estudio de políticas públicas, aunque no exclusivamente. En el marco general de la discusión se planteó el impacto del neoliberalismo, la globalización y el avance de los sectores de las derechas que han trastocado a la educación pública frente a procesos de mercantilización y privatización. También en torno a problemas grandes de financiamiento, a la nueva gestión pública en la formación y en la formación docente, por solo mencionar de los más reiterados. En tal sentido, se abordaron preocupaciones sobre políticas de inclusión, sobre segregación escolar, así como el impacto en las escuelas rurales, que han tendido, por otro lado, a reconfigurar la educación pública, los retos desde la educación intercultural hasta la educación artística y la gestación de espacios educativos autónomos. Se plantearon también análisis de programas transversales
e interseccionales sobre reformas, leyes y normativas que han impactado el diseño e implementación de las políticas. Destaca aquí un conjunto amplio de trabajos interesados por el trabajo docente, sus condiciones, carrera y formación, la estandarización de la profesión docente y la dimensión emocional. Y por otro lado, sobre políticas curriculares. Se plantearon en las distintas mesas reflexiones sobre todos los niveles educativos con estudios de caso, también regionales y algunos, los menos, comparativos. También se presentaron estudios interesados en reflexiones teórico-metodológicas desde la interacción de los movimientos sociales con las políticas educativas hasta otros análisis de esquemas metodológicos y modelos estratégicos. De manera que fueron mesas muy ricas que recogieron estudios sobre políticas, sujetos e instituciones desde perspectivas multidimensionales y contextuales e históricas, de manera muy diversa, que reflejaron puntos comunes y otras distinciones importantes sobre los cuales seguir aprendiendo. Una cuestión relevante es subrayar el ámbito de las resistencias, que destacó en todas las mesas. De alguna manera o de otra. La educación, sobre todo como espacio de conflicto y arena de disputa, donde se desmitifica la neutralidad de la educación como templos estériles del saber y un horizonte en el cual arribar a procesos de emancipación educativa. La cuestión se centra en cómo enfrentar y dar alternativas a la preeminencia del enfoque de las derechas. Los escuetos avances de las políticas que han solventado los grandes problemas educativos se vulneran por el tipo de gobiernos que imperan en un momento dado y por la emergencia de proyectos que ponen en cuestión los derechos fundamentales. Entre otros aspectos no menos importantes, se alude al impacto de las políticas, como ya había dicho, de recorte presupuestal que han impactado en proyectos clave. A la inestabilidad laboral también se refiere, sobre todo en docentes provisionales, desprovistos de derechos y una precariedad generalizada en el campo. Las mesas presentaron una conjunción muy interesante de estudiantes con investigadores e investigadoras, lo cual mostró avances de trabajos de tesis junto con incursiones más de investigaciones más consolidadas, lo cual mostró un gran valor en el encuentro en esa confluencia recíproca. En las discusiones de los trabajos subyace el enfoque teórico-metodológico del ámbito cualitativo, aunque por ahí hay algunos del ámbito cuantitativo, pero más lo cualitativo se subraya, donde convivieron con propuestas sobre estudios comparados entre 2 a 4 países máximo, y algunos con enfoques macros que, sin embargo, van dominando en el conjunto estudios de caso. En síntesis, con esto concluyo, se revela la importancia del posicionamiento político de nuestras investigaciones, que eso también quiero subrayar porque surge en todas las propuestas, y por ende el análisis desde un enfoque de políticas críticas. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por la claridad y el tiempo. Ahora vamos a pasar al eje 2, el pasado, presente, memoria, experiencia y el futuro presente, expectativas, utopías, que me quedó mal, perdonen, perspectivas históricas, pedagógicas y filosóficas. Y bueno, el informante va a ser Xavier Rodríguez Ledesma, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, a quien también le damos la bienvenida y le agradecemos por la presencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Agradecimiento profundo y reconocimiento al trabajo de los organizadores que nos convocaron a trabajar sobre temas que nos apasionan y que nos involucran en nuestro accionar profesional e intelectual de todos los días, ¿no? 7 minutos, entonces no solamente tenemos el punto de los 7 minutos, sino que estamos viernes por la tarde, hemos trabajado mucho. Estamos con amigos y amigas en una hermosa ciudad, entonces seré muy, muy sucinto.
Bueno, tratando de hacer una identificación de los ejes centrales que se manejaron o que se expusieron, sobre los cuales estuvimos bordando en la mesa número 2, identifiqué 6, o sea, a 1 por minuto. La primera cuestión, es ineludible mantener la lucha por el uso de la palabra, el arte y la memoria como elementos centrales para la formación. Ese es un punto, ¿no? El segundo, consecuencia de es necesario sostener al arte y a las humanidades, el estudio de las artes, de la enseñanza del estudio de las artes y las humanidades, como forma de activar el archivo del pasado y como espacios de formación integral y comunitario. Tercero, es urgente y necesario continuar disputando y defendiendo la validación epistemológica de las formas otras de concebir, comprender y explicar al mundo, y por tanto de pensar a la educación y a la pedagogía. Necesario seguir avanzando en el cuestionamiento de las propuestas hegemónicas de carácter colonial y insistir en la recuperación y la validez de esas otras formas de pensar, de educar, con todo lo que eso quiere decir en términos de temáticas, de reflexiones, de puntos de partida, etc. Un cuarto punto, es necesario seguir desarrollando estudios que identifiquen a las figuras participantes en el proceso educativo como gestores de poder. Y tiene que ver con uno de los puntos que señalaba la doctora Olivier, de pensar, seguir insistiendo en que los procesos educativos, en particular la escuela, no son espacios neutrales, sino que son espacios de luchas, de disputas, de imposiciones, de conflictos políticos, ¿no? Un quinto punto es, este fue muy importante, bueno, fue igual de importante, pero se insistió mucho, la necesidad de luchar o mantener, ¿sí?, el punto de la laicidad de la educación, ¿no? Ahí nos sorprendieron las diferencias que podíamos encontrar entre las distintas sociedades de nuestra Latinoamérica, y creo que ese es un punto que además está vinculado a la mesa anterior como parte de la agenda política ineludible también, la luchar por la laicidad y junto con ello por la gratuidad de la educación pública. Eso es un elemento central que convoca a la reflexión sobre la educación hoy en día. Y el sexto punto es continuar, profundizar y pensar desde nuestros territorios y tradiciones la construcción de lo común, implementar esto en los procesos educativos. Si se fijan, los 6 puntos conforman no solamente una agenda de intereses profesionales, es una agenda de compromiso político, de lucha política, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que cerraba también la doctora Olivier, es rescatar este carácter político de la educación y acentuar la responsabilidad profesional que tenemos como investigadores y como docentes de estar participando en este tipo de disputas políticas. Sería... Bueno, vamos a pasar al eje 3, Sociedad, Educación y Trabajo, desafíos contemporáneos para la educación. En este caso el informante es José Yuni, de la Universidad Nacional de Catamarca, acá de Argentina. Gracias, José. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el eje 3 ha sido muy poquito los trabajos presentados y el eje Sociedad, Educación y Trabajo, y se dividieron en 2 bloques los trabajos. Un bloque que abordó la cuestión de la relación trabajo y educación y otro en el cual discutimos trabajo sobre educación y sociedad. Las presentaciones del primer bloque se centraron en la relación educación y trabajo con contribuciones de investigadores de Argentina, investigadoras de Argentina y Uruguay. Una de las ponencias era un avance de un trabajo final de grado que abordaba el impacto de la formación en una escuela de oficios de un programa de extensión de la Universidad de Córdoba. Las autoras expusieron información sobre la experiencia y profundizaron en las orientaciones teóricas.
Otra ponencia centrada en la educación en el mundo del trabajo expuso mediante un video una experiencia de acreditación de saberes de obreros de una empresa en una alianza entre una empresa privada y organismos estatales. Desde un posicionamiento en las epistemologías del sur, su autor planteó la pregunta: ¿por qué educar en el mundo del trabajo?, tensionando algunas categorías hegemónicas como empleabilidad y competencias. Finalmente, una tercera contribución propuso un recorrido por la trayectoria de un programa de investigación de esta casa, dando cuenta de la producción de conocimientos sobre la educación y la formación para el trabajo. En un tono expositivo que articuló lo autobiográfico con la descripción de las contribuciones en este campo, las autoras plantearon paradojas, deudas pendientes y aspectos emergentes vinculados a las nuevas formas de producción, la reorganización del trabajo y la reconfiguración de la formación. La pregunta que recorrió la intervención giró en torno al interrogante sobre el potencial de la educación y del potencial educativo de formación de los trabajadores. Los intercambios entre los ponentes y presentes permiten recuperar algunos elementos en clave de desafíos para una agenda. Primero, la necesidad de ampliar el campo de producción de conocimiento sobre las complejas relaciones entre educación y trabajo. Se trata de un campo atravesado por múltiples desafíos en términos de nuevas configuraciones del mundo del trabajo, de los procesos formativos para el trabajo, en el trabajo y dentro del trabajo, en sociedades marcadas por la segregación y las desigualdades, en el marco de procesos globales de transformación del capitalismo y la relación de los sujetos y las sociedades con el trabajo como práctica social. Segundo, la necesidad de adoptar una perspectiva conceptual que articule un enfoque de una economía política de la educación que reconozca la historicidad de los procesos formativos y económicos y que atienda las perspectivas multiactorales que convergen en la intersección entre educación y trabajo. Tercero, replantear desde una epistemología sur-sur o de perspectivas críticas algunos enfoques hegemónicos que subordinan las funciones formativas de la educación a las demandas del mercado laboral. Ello implica poner en discusión categorías como capital humano, productividad, empleabilidad, competencias, sociedades industriales y sigue la lista. Este campo enfrenta un dilema epistémico, ya que hay que abordar la cuestión del trabajo del futuro o del futuro del trabajo en las sociedades del capitalismo flexible y de multiplataformas. Se plantea la necesidad de efectuar un estado del arte que, con una intención genealógica, reconstruye y recupere las contribuciones que la investigación educativa latinoamericana ha producido en las últimas décadas. Atender a la creciente diferenciación y diversificación de la educación y la formación para el trabajo y la formación profesional, atendiendo los ecosistemas territoriales y la heterogeneidad de sistemas de producción económica y, consecuentemente, la producción de saberes vinculados al trabajo y los oficios. Y la última, repensar la articulación entre el sistema de educación formal, incluida la formación profesional universitaria, y el mundo del trabajo. Explorar, reconocer y poner en valor formas de educación no formal e informal con potencial para la formación laboral y profesional, de modo que esos conocimientos renueven e interpelen los procesos formativos en la educación formal. Eso es del bloque educación y trabajo. En relación al bloque educación y sociedad, se presentaron 3 trabajos, 2 de Argentina y 1 de Brasil. Como los trabajos eran pocos y eran muy variados en enfoque, en cosas, tuve que hacer esta descripción, disculpen, pero para reconocer las contribuciones de todos también. El primer trabajo, de índole cuantitativo, expuso un estudio sobre las estrategias que implementan los equipos de orientación escolar para el acompañamiento de trayectorias escolares en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. La ponencia propuso una mirada de la escuela como un entramado en el que se produce el encuentro intergeneracional, poniendo el foco en el papel de los equipos de orientación en la gestación de condiciones materiales, simbólicas y afectivas para alojar las múltiples demandas de las juventudes escolarizadas. Describe las tensiones y paradojas, los movimientos y desplazamientos que atraviesan el cotidiano de estos equipos, que luchan por hacerse un lugar en la vida institucional
y atender las condiciones de precariedad subjetiva de los estudiantes. El trabajo vuelve sobre la pregunta ¿qué significa acompañar una trayectoria, especialmente en escenarios institucionales que insisten y persisten en una mirada individualizante del déficit y la falta? Centrado en el interés por dilucidar la relación entre escuela, progreso y futuro, otro trabajo explora la cuestión de las transiciones desiguales entre la escuela secundaria y el nivel superior. En un estudio extensivo realizado a 6.000 estudiantes del último curso de la escuela secundaria, las investigadoras se interrogan sobre la permanencia de la promesa escolar de movilidad social, el lugar de la escuela como ascensor social y el grado de afectación de los discursos del emprendedurismo y la cultura de las juventudes mejoristas sobre las expectativas educativas de los jóvenes. Los resultados concluyen que se mantienen las representaciones de los jóvenes respecto a la educación como un recurso para mejorar las condiciones de vida y que la formación escolar es un pasaporte medianamente útil para la continuidad de estudios. Pareciera que la educación, dicen las autoras, sigue siendo en las expectativas de los jóvenes un horizonte deseable para un proyecto de futuro, pese a los discursos que, le quitan este sentido o le atribuyen que la educación ya no sirve ni para el mundo del trabajo ni para la propia realización. Finalmente, la tercera ponencia de una colega de Brasil trajo una contribución basada en un proyecto extensionista realizado con personas privadas de libertad. La experiencia consiste en la realización de tertulias literarias dialógicas con personas en situación de encierro, utilizando el método de la tertulia pedagógica propuesto por Paulo Freire. El enfoque de la intervención se apoya en el concepto de justicia restaurativa como elemento clave de la protección y asistencia a los condenados. La lectura colectiva de textos clásicos, la producción de narrativas autobiográficas y la escritura de cartas muestran el potencial de la literatura como puente entre la vida y la reflexión, favoreciendo procesos de autorresponsabilización de los hechos y de reconciliación de las personas privadas de la libertad con ellos mismos. Las contribuciones de este bloque dejan algunos desafíos y provocaciones. En primer lugar, la necesidad de dar cuenta de las múltiples, diversas y heterogéneas formas en las que sociedad y educación se afectan recursivamente. La necesidad de reconocer el potencial de perspectivas interseccionales que permitan una comprensión más holística de la educación como práctica social y política. Y tercero, señalar la riqueza de las hibridaciones teórico-metodológicas tanto en el plano de la producción de conocimientos como en el de las intervenciones. Eso es todo. Muchas gracias, José. Acá hay también un trabajo colaborativo del tiempo entre José y Javier, así que pasaron 14 minutos, nadie me mire con cara de que estoy favoreciendo a alguien. Eje 4, desigualdades, interseccionalidades y estudios de género. Acá el informante es Luz María Garay, también de la Universidad Pedagógica Nacional de México, a quien agradecemos y damos la bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de comentar algunos datos también muy generales, quiero agradecer, por supuesto, la invitación de quienes organizaron esta actividad académica para poder pues dar alguna información de lo que pasó en este eje que a mí me parece muy importante. Se presentaron en 2 mesas de trabajo, se habían aceptado 12 ponencias, lo cual de entrada es un tema que nos llamó la atención porque en otros espacios los temas de género suelen ser muy numerosos y en este caso no tenemos muchos números, pero sí tenemos mucha calidad en los trabajos que se presentaron y mucha profundidad en ciertas cosas. Finalmente se presentaron acá 11 ponencias, un grupo de colegas de México no llegaron por alguna razón. No, tampoco nos avisaron a nadie, pero de los 11 trabajos, la organización fue así. 5 ponencias de colegas de Argentina, 4 de Brasil y 2 de México. Y en términos generales, los ejes temáticos que se presentaron en estos 11 trabajos abordaron tópicos muy centrados, por supuesto, en analizar, como lo indicaba nuestro eje, los diversos factores de desigualdad que afectan los procesos educativos, pero
en clave crítica, viendo las relaciones sociales, las desigualdades y, por supuesto, considerando la interseccionalidad como un eje central del análisis. De esa manera, a riesgo de tal vez perder algún punto específico, las preguntas de investigación que se compartieron en las mesas en general fueron muy diversos, pero hay 3 que me parece que nos permitirían comprender por dónde fueron las discusiones de las 2 sesiones, ¿no? Una muy clara era la preocupación de cómo comprender y cómo analizar algunas políticas en los gobiernos que están presentando propuestas en las cuales se hace evidente un retroceso en los temas de igualdad de género, afectando, por supuesto, la posibilidad de participación de las mujeres, no solo en procesos educativos, sino en general en muchos espacios públicos que las mujeres hemos ganado históricamente y que ahora no solamente en nuestros países, en el mundo entero, está en riesgo, digamos, muchos de estos derechos ganados, ¿no? Se habló específicamente de algunas políticas muy puntuales que atentan contra los avances en los derechos de las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual también. Una segunda gran pregunta, digamos, era cómo hacer visibles también los procesos de educación sexual y de educación para la salud para personas con discapacidad. Ese tema esta mañana en la mesa generó una muy rica discusión y reflexión, incluso desde cómo se enuncia en nuestros países a las personas con alguna discapacidad, ¿no? Y hubo una discusión muy importante de lo que implica nombrar para poder también comprender cómo las personas se enuncian a sí mismas y cómo comparten algo que se habló en las 2 mesas, esta experiencia encarnada. Y un tema más que me parece que fue muy importante en las 2 mesas, pero que hoy tuvo una discusión como más profunda, es seguirnos preguntando por qué el rol y el estereotipo de género siguen afectando profesionalmente a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres se nos sigue asumiendo siempre en trabajos de cuidado y se nos reconoce o se les reconoce a las mujeres que se dedican en la educación preescolar siempre como las que van a cuidar? Y evidentemente se compartieron datos, ¿no?, de cuántas mujeres en los 3 países, pero hoy el caso específico de hoy fue en Brasil, cuántas mujeres se dedican a trabajar profesionalmente en la docencia de educación básica o inicial frente al número de mujeres que ocupa espacios en la educación superior, ¿no? Ahí es muy claro otra vez que hay una carga muy fuerte del rol y el estereotipo de género que nos coloca a las mujeres como cuidadoras eternas. Bueno, las respuestas en plural a esas grandes preguntas que se hicieron en las 2 mesas son complejas y ponen en juego categorías centrales que se enuncian en nuestro propio eje, que fue la clase social, la raza y el género, como elementos que inciden en estas desigualdades y en esta inequidad. Y por lo tanto, se requieren enfoques interseccionales para problematizar estos temas. Un ejemplo específico fue, y cabe aquí señalar, que en la mesa de las 11 ponencias que se presentaron, solo una fue de colegas varones. Eso me parece que también es un dato que nos indica algo importante. Todos los temas que tienen que ver con el género y los cuidados y las personas con discapacidad pareciera, por lo menos en el caso de nuestras 2 mesas, que solo nos interesan a las mujeres. No quiero decir que a los colegas varones no, pero es un dato muy concreto en las mesas de estos 2 días, ¿no? En los colegas de Argentina que presentaron un tema muy claro de toda esta interseccionalidad tiene que ver con el caso de una red que se está iniciando en Argentina para reflexionar sobre la etapa inicial de los estudiantes en la universidad, poniendo en juego todos los capitales con los que llegan los jóvenes y la desigualdad que puede existir, ¿no?, por las diferencias de clase social, de raza, de género, etcétera. Los enfoques metodológicos, si las preguntas son complejas, el acercamiento es difícil, pues requiere acercamientos de enfoques metodológicos, ¿no?, muy específicos.
Y en el caso de nuestras 11 ponencias, 10 de ellas se acercan claramente con un enfoque cualitativo, en donde las herramientas comunes que tuvieron los trabajos fueron narrativas, trayectorias biográficas y entrevistas. Y fue muy claro que un asunto que interesó en esta mesa fue poner a las personas al centro. Es decir, hubo una mirada también muy interesante, ¿no? Con una clave de colonial importante, pero específicamente se centró en reconocer que las investigaciones y quienes hacemos investigación no podemos hablar por los otros, sino es importante considerar que la investigación se hace con los otros, no sobre los otros y las otras no son objetos de estudio de nadie. Son sujetos con quienes se construye el conocimiento y eso fue como muy claro, ¿no? ¿Qué personas fueron estos que acompañan, digamos, los procesos de investigación? Mujeres y personas que con alguna discapacidad, ¿no? Un par de trabajos fueron muy específicos, ¿no? Salen como un poco de esta discusión, pero nos permitieron reflexionar muy fuerte sobre el derecho a la movilidad, por ejemplo, ¿no? Y las acciones políticas de mujeres de educación media superior que organizan y articulan protestas por la violencia que viven por el hecho solo de ser mujeres, ¿no? En resumen, los temas que se presentaron, y lo retomo de una de nuestras colegas que en la mañana al abrir la discusión decía, hay una palabra que está rondando que se llama, y la palabra es incomodidad. Eso me pareció central y lo rescaté para nuestra relatoría, porque me parece que los temas que presentamos nos hablan de una incomodidad y me parece que es importante porque si algo nos incomoda, habrá que atenderlo. Y si algo incomodó en nuestro eje es la desigualdad en la que sigue existiendo las condiciones de las mujeres específicamente y de personas con discapacidades o con alguna discapacidad, no solamente en el ámbito de lo social en general, sino específicamente en los espacios y los procesos educativos. Por lo tanto, es importante, considero en nuestra relatoría, que nuestro eje se fortalezca y que se siga trabajando para comprender la desigualdad, para analizarla, pero sobre todo para erradicarla. Gracias. Muchísimas gracias, Luz María. Vamos a pasar entonces ahora al eje 5, formación y trabajo docente en las reconfiguraciones políticas y económicas del capitalismo actual. Y la informante es Ana Sheila Fernández Costas, de la Universidad Nacional de Brasilia. Brasil también integrante, al igual que Guadalupe, del comité organizador de ALIE. Así que bueno, bienvenida. A mis colegas de Argentina, no se ofendan, no lo dije porque son acá de la casa, estamos dando bienvenida a los que vinieron por fuera de Argentina, pero también bienvenidos. Yo pienso que yo puedo decir, Sobre todo provincia. sobre todo porque vienen del interior. Claro. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu queria iniciar esse relato dizendo que foram sessões de apresentações muito... não está mais próximo? ¿Preferís este? Ok. Melhorou? Sí. Sim, ok. Então, foram sessões de apresentações muito instigantes, com temas diversificados, que foram, né, um total de 18 trabalhos, totalizaram 18 trabalhos, organizados em 4 sessões de apresentação. Nós tivemos 3 países representados nesses trabalhos, Argentina, Brasil e Uruguai. Os trabalhos, eles têm a sua origem, né, em dissertações, teses, trabalhos de pesquisas de alguns grupos de investigação e de outras instituições vinculadas à educação. Eu acho que é interessante dizer que muitos desses trabalhos, eles situam seus objetos no contexto da crise atual do capitalismo. Eu acho que vai ao encontro do que se espera nesse eixo, né, da reestruturação produtiva, atravessados pelos avanços da extrema-direita e do conservadorismo nos países latino-americanos, né, traz como marca dessa análise, né, a nova gestão pública com as suas lógicas de eficiência, produtividade, estandardização ou padronização, né, e da regulação, né? E
e muitos trabalhos, né, com foco nessa intensificação dos processos de privatização da educação. Como um número significativo de trabalhos com recorte temporal, né, do período da pós-pandemia, trazendo aí elementos da plataformização das atividades pedagógicas, das tecnologias digitais e da inteligência artificial. No que se refere aos níveis e etapas de ensino privilegiados, né, chama a atenção o foco dos estudos no ensino secundário ou no nosso ensino médio, né, numa perspectiva histórica, mas também, no caso do Brasil, motivados aí pela reforma do ensino médio e pela reforma da reforma, né, que nós tivemos aí recentemente. Também tivemos trabalhos sobre a alfabetização e da educação básica, né, trabalhos que investigaram a educação básica de forma mais ampla. Quero mencionar também uma preocupação dessas pesquisas, né, com os territórios de alta vulnerabilidade e a preocupação também na garantia do direito à educação, que são dimensões que ressaltam nesses trabalhos. Então, esse é o contexto que marcou muito desses trabalhos, que vão analisar em grande medida como o trabalho docente, em suas dimensões objetivas e subjetivas, como é que ele se reestrutura e se reconfigura. E aí, trazendo mais especificamente algumas dimensões dessa análise, então a gente vai ter trabalhos que vão investigar o impacto da extrema-direita, né, e do mundo corporativo sobre o trabalho docente. São trabalhos que têm um caráter mais macro e mais amplo. Outros trabalhos que analisam a privatização e a atuação dos aparelhos privados de hegemonia, como os think tanks, organizações sem fins lucrativos, né? E como essas relações público-privado têm afetado o trabalho docente. E aí, com destaque aqui, no caso da Argentina, né, nas pesquisas que estão investigando o Argentinos pela Educação. Me chamou muito a atenção, né, o correspondente no Brasil do Todos pela Educação, né? Então, tem sido uma organização muito pesquisada. Além disso, nós tivemos um trabalho, né, que se debruçou sobre as disputas no campo da pesquisa e da formação docente e que trouxe, né, uma questão sobre a educação emocional, com questionamento de que se trata de uma moda ou uma linha de abordagem emergente. O que significa esse giro afetivo, né? Então, tivemos um trabalho, né, de forma mais específica e, por fim, nós tivemos um conjunto de trabalhos que investigou a formação continuada, né? Esses trabalhos vão questionando a profissionalização docente e os preceitos da nova gestão pública, né, no trabalho docente, como a tecnificação do trabalho, a individualização, questionam, né, o professor como responsável pela sua formação, a lógica que está implícita hoje nos documentos e nas políticas, né, do desenvolvimento profissional de alta qualidade, baseada em padrões, que precisam ser avaliados e com o uso, né, com esses critérios para se avaliar a permanência na carreira docente. A gente teve também um eixo que investigou dentro da formação continuada, como se dá a educação em direitos humanos e cultura digital, né, falando de uma forma, me desculpem, mas muito geral, né? E também tivemos trabalhos que investigaram a intensificação do trabalho docente e o adoecimento dos professores. Essa foi uma temática dentro da formação continuada. E quanto aos trabalhos que investigaram as condições de trabalho, carreira e valorização docente, a gente teve ênfase nas transformações do trabalho docente e a inclusão, o trabalho docente e os impactos da plataformização na educação no pós-pandemia. Tem ainda tempo? Um minuto. Sim, quanto aos procedimentos, né, de ordem metodológica, nós tivemos, né, um enfoque predominantemente qualitativo, abordagens do tipo exploratória, descritiva, interpretativa, análise das representações,
quanto aos instrumentos de coleta de dados mais utilizados, as entrevistas, observações, oficinas, encontros formativos, grupos focais, muitos trabalhos que fizeram análise documental, né? E esses documentos, tanto de origem nacional e também documentos internacionais, e aí sempre referência à Agenda 2030, né? Ela está sempre presente. Nós tivemos um grupo de trabalho sobre as pesquisas narrativas, inclusive uma das sessões, né, nós tivemos 5 trabalhos com a perspectiva da pesquisa narrativa e autobiográfica, né, que investiga o cotidiano escolar, a vivência dos estudantes e dos professores e a análise do discurso. Então, eu tentei trazer um pouco dessa abordagem, né, a partir dessas dimensões e desses procedimentos teóricos metodológicos que foram, né, que eu pude observar aí no conjunto desses 18 trabalhos. Desculpa aí se ficou muito geral. Muchas gracias, Ana Sheila. Pasamos al eje 6, diversidad, interculturalidad y derecho a la educación. Y la informante es Estefanía Conde, de la Universidad de la República de Uruguay. Bienvenida, Sefi. Gracias. Buenas tardes. En este eje en particular se presentaron un conjunto de trabajos. Un conjunto de trabajos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México en 4 mesas de trabajo, que un comentario recurrente al finalizar cada una de las mesas fue esta cuestión de qué diferentes los abordajes analíticos, las temáticas, las problematizaciones, pero en qué medida esas diferencias articulaban en cierto sentido común, y por eso me quería detener justamente en esa articulación, que creo ahora, escuchando otra síntesis de otros ejes, también es interesante ver cómo se disputan algunos sentidos en términos político-pedagógicos que sin duda tienen un interjuego por la singularidad de cada uno de ellos. Y allí una de estas disputas tiene que ver justamente con la materialización y el sentido del derecho a la educación, en términos más amplios también respecto a un proyecto de justicia social, y este es un primer punto importante, en tanto se expresan tensiones, luchas, desafíos comunes desde la producción, que ya nos lleva a pensar también, ¿no?, cómo desde la investigación en educación es importante cómo se produce este interjuego entre la singularidad en un horizonte de lo común. Bueno, en los diferentes países, contextos y niveles educativos que fueron trabajados, se expresan desafíos pendientes claramente en torno a la efectivización del derecho a la educación, particularmente con relación a diferentes grupos sociales más afectados por la desigualdad estructural e históricamente excluidos de la educación. En este sentido, acá hay una interrogante que también transversaliza muchos de estos trabajos, que es cuáles son las representaciones, ¿no?, que circulan con relación a quiénes son los sujetos del derecho a la educación. Preguntarnos eso es importante también en términos de esto que trae Adriana Puigros, de que toda pedagogía define su sujeto. Entonces también es importante problematizar qué sujetos y qué pedagogía estamos pensando desde ese lugar. Allí se marcaban en términos de algunos desafíos, las distancias que se producen muchas veces entre lo que se reconoce en términos normativos, el derecho a la educación claramente como uno de estos derechos, y su correlato en las prácticas, en las políticas. Y acá, de lo que surgía de los trabajos, un desafío pendiente es en qué medida ese reconocimiento en el plano jurídico no necesariamente ha tenido un correlato en la discursividad pedagógica. Otro aporte se vincula a la necesidad de inscribir el derecho a la educación en un campo de disputa, no dar por sentado, ¿no?, que entendemos por derecho a la educación. En tanto, bueno, se inscribe en una trama discursiva que pone en juego diferentes formas de significación, y acá creo que es importante prestar atención, por ejemplo, a cómo se configura en ese campo de significación las relaciones entre justamente igualdad, diferencia, diversidad, desigualdad. Las significaciones en el marco de estas relaciones, bueno, necesariamente requieren ser abordadas en perspectiva histórica, desde su origen, ¿no?, de lo que tiene que ver con la escuela moderna. El lugar de la diferencia ha sido problemática en términos de cómo se ha concebido la igualdad. Uno de los significantes que se traía en el marco de los diferentes trabajos, que ha sido recurrente en el marco de algunas políticas educativas, es el de inclusión.
Allí se traía esta cuestión de la relación inclusión-exclusión que no se termina de resolver, que si bien en algunos casos articuló sentidos más próximos a una perspectiva de derechos, se produjeron procesos de inclusión excluyente y es un discurso de la inclusión que no cuestiona las estructuras justamente que producen desigualdad. En eso se puso bastante énfasis en los trabajos, cómo de alguna manera se configuran respuestas específicas a grupos poblacionales, pero que no logran interpelar en términos más amplios. Y la diversidad de alguna manera queda como ubicada como un problema del otro que no nos interpela a nosotros y tampoco a la escuela. Algunos trabajos también problematizaron los movimientos en torno al derecho a la educación en el marco de las lógicas conservadoras y neoliberales, en donde justamente discutir qué entendemos por derecho a la educación se vuelve central en esto que también trae Adriana Puigros, que me parece importante, de cómo muchas veces las lógicas neoliberales conservadoras apelan a categorías del discurso democrático, pero con efectos que muchas veces son antidemocráticos y muchas veces se apela, derecho a la educación es un ejemplo, porque muchas veces se apela a este significante, pero con sentidos diferentes. En este sentido, bueno, se hizo referencia al desmantelamiento de políticas integrales, a un corrimiento del lugar del Estado, de cómo ello convive con dinámicas de individuación de lo social, e incluso hoy se traía en uno de los trabajos de cómo se también convive con políticas que ubican al otro en el lugar de enemigo y que esto obviamente es sumamente problemático en términos de estas relaciones, de cómo concebimos la diferencia. En estas políticas de individuación, un movimiento de la perspectiva del derecho a la educación como derecho social, a uno que lo identifica como derecho individual, que no solo responsabiliza a cada sujeto, sino que lo invita, producto de la exigencia de la activación de la voluntad individual, a ser resiliente, a ser emprendedor, a ser responsable, en definitiva, de esa desigualdad que nos atraviesa. Y esto tiene efectos concretos en términos también de cómo se concibe el aprendizaje y qué lugar tiene la enseñanza. ¿Estoy bien de tiempo? Un minuto, bueno. Se traía esta cuestión también de preguntarnos en cómo estas políticas de individuación inciden claramente en la configuración de la subjetividad, y ahí tenemos desafíos importantes también para dar la disputa en esa clave, ¿no? de la subjetividad. En clave de los desafíos, los trabajos contribuyen a ampliar la mirada en torno al derecho a la educación, poniendo particular acento en diferentes ejes que atravesaron los trabajos, como discapacidad, antirracismo, feminismos, migraciones, interculturalidad. Estos aportes expresan diferentes luchas en lo que Katherine Walsh señala, bueno, las grietas de este sistema capitalista, antropocéntrico, racista, patriarcal, que interpelan formas pedagógicas y de hacer escuela. Emerge la necesidad de problematizar y ampliar la mirada, no solo respecto a la noción de derecho, sino también en torno a la pedagogía, ¿no? En qué medida podemos también repensar la pedagogía en clave de una pedagogía feminista, antirracista, intercultural. Y para cerrar, traía esta cuestión de que también era un eje que transversalizaba los trabajos, esta pregunta por lo común, por la justicia, en términos de que, bueno, nos invitan a volver a pensar las relaciones entre igualdad y diferencia, y en este sentido el derecho a la educación en clave de justicia que, como plantea Derrida, como experiencia de lo imposible, que no se inscribe en el orden de lo calculable, sino que justamente nos lleva a visualizar cómo ella se recrea constantemente en la singularidad y que nos lleva a pensar en el encuentro de las diferencias en un horizonte de lo común para quebrar esas desigualdades que nos atraviesan a todos. Gracias. Muchas gracias, Estefanía. Y vamos a terminar con el eje 7, estudios y desafíos actuales para los procesos de enseñar y aprender. El informante Fernando Avedaño, de la Universidad Nacional de Rosario, de acá de Argentina, y también integrante del comité organizador de este precongreso. Muchas gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, en este eje fueron admitidos 30 trabajos que se distribuyeron en 6 mesas. 15 trabajos pertenecen a investigadores brasileños, 9 trabajos a investigadores argentinos, 4 a investigadores uruguayos, un trabajo a una investigadora mexicana y un trabajo a una investigadora chilena. En el entramado de estos trabajos de investigación se vislumbra una concepción pedagógica que desafía los modelos tradicionales de enseñanza, y aunque se abordaron temáticas diversas, por ejemplo, la lectura como práctica emancipadora,
la formación del futuro docente de matemática, la gestión del tiempo en aulas de primer grado, la alfabetización inicial, la escritura académica, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. Todos los trabajos convergen en una preocupación compartida que sería cómo generar experiencias formativas críticas capaces de interpelar a los sujetos, a sus saberes previos, a sus contextos y a sus horizontes de emancipación. Esta convergencia no es casual, se inscribe en el marco de una pedagogía situada que reconoce la enseñanza como una práctica culturalmente mediada y abierta a la transformación social. Creo que esto es transversal a todos los ejes. Y en este sentido, los trabajos que pertenecen a este eje configuran una mirada plural, una mirada crítica sobre la educación contemporánea, que busca superar el enfoque instrumental y estandarizado, esto creo que también es un eje transversal, proponiendo en su lugar prácticas pedagógicas reflexivas, creativas y comprometidas con la equidad, fundamentalmente. La formación docente aparece como un terreno fértil para esta transformación. Los estudios coinciden en que formar educadores no implica solo transmitir contenidos, sino interpelar formatos, sentidos, actores, contextos. La articulación crítica entre teoría y práctica se vuelve entonces un eje central. No se trata de aplicar recetas, sino de construir saberes pedagógicos que dialoguen con la realidad, que reconozcan la diversidad y que promuevan la justicia curricular. En este marco, la alfabetización inicial se presenta como una práctica compleja, situada, transformadora. Lejos de reducirse a una técnica, se aborda desde múltiples dimensiones pedagógicas, epistemológicas, institucionales, socioculturales, que revelan las tensiones estructurales y subjetivas que atraviesan los primeros pasos en el mundo de la escritura. La perspectiva psicogenética constructivista, por ejemplo, que aparece en muchos de los trabajos, permite explorar cómo los niños construyen el sistema de escritura. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, aparecen en estos trabajos no como un recurso neutro, sino como un objeto de interrogación pedagógica. Su incorporación en las prácticas educativas exige una mirada crítica, ética, contextualizada, que la ponga al servicio de aprendizajes significativos, inclusivos y situados. En este sentido, la innovación educativa no se limita a lo técnico, sino que se vincula con la transformación de los sentidos de enseñar y de aprender. En conjunto, estos estudios configuran una narrativa comprometida con una pedagogía crítica que reconoce la educación como una experiencia social y emancipadora, una pedagogía que no teme interrogar sus propias prácticas, que se abre al diálogo con la diversidad y que apuesta por la construcción colectiva de saberes transformadores. Debo decir que todos los estudios que se presentaron son investigaciones de carácter cualitativo, que van desde enfoques macros hasta estudios de casos, enfoques interdisciplinarios, estudios comparados, etcétera. Y hay una cuestión que me parece fundamental en todo el trabajo que se ha mostrado en este eje y que es, digamos, la construcción de contrahegemonía frente a los desafíos que nos plantea este horizonte tan disruptivo en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. En primer término, para dar el cierre a esta mesa, quiero agradecer especialmente a Guadalupe, a Xavier, a José, a Luz María, a Ana Sheila, a Estefanía y a Fernando. Como se dan cuenta, han trabajado, ¿no? Han trabajado mucho y se han tomado su tiempo de lectura, de leer los resúmenes, de participar en la medida de lo posible en algunas de las instancias de debate y han armado un insumo que realmente es central para nuestra organización que está caminando, porque esto nos da elementos para
repensar, bueno, agenda, temas que se presentaron, vacancias, qué países, que son varios, ya nos damos cuenta si están ausentes, qué región, ¿no? Está ausente, como el caso de Centroamérica, está ausente en estas presentaciones, así que realmente muchísimas gracias a cada una, a cada uno de ustedes por el trabajo y por aceptar ser. Es más, digo, creo que la palabra informante ya queda chica, ¿no? Porque realmente han hecho un trabajo de análisis de cada uno de los ejes, así que, y que es un insumo muy valioso para nuestra asociación. Así que esto, bueno, a partir de esto tenemos el desafío de repensar para el Congreso del año que viene, que ya ahora se va a presentar la propuesta, de cómo repensar estos ejes, las vacancias, etcétera. Y sobre todo también, acá aparecieron cosas súper interesantes, pero bueno, en esta trama que vamos tejiendo, inclusive vieron que los ejes no son mutuamente excluyentes, ¿no? Como hay temas que, no solo por ser transversales, sino temas que se fueron presentando y bueno, cada investigador, investigadora decide dónde lo presenta, sino recordar que esta es una asociación de investigación en educación y la idea también en su mayoría, los trabajos han sido presentados por equipos de investigación más o menos consolidados, estudiantes en formación y en menor medida por otros espacios que también hacen investigación en el campo educativo, ¿no? Y se hablaba esto de el carácter performativo del lenguaje y bueno, por algo discutimos mucho y no es una asociación de investigación educativa, sino que es una asociación latinoamericana de investigación en educación, así que tenemos el desafío de no solamente ampliar nuestra mirada, sino ampliar nuestro radio de influencia y también de cómo convocar a quienes cotidianamente también vienen haciendo trabajos de investigación en educación desde diversas miradas, perspectivas, espacios de inserción para que puedan sumarse a esta propuesta. Así que sin tomar más tiempo, ahora vamos a dar inicio a la actividad de cierre que incluye también la propuesta del Congreso del año que viene y bueno, invito a las autoridades de ALIE y del instituto que coorganiza para esta mesa de cierre. Muchas gracias.